Partir el programa, ¿verdad? Que íbamos a profundizar en lo que significa, cuáles son los alcances de la declaración de este estado de excepción constitucional de catástrofe anunciado por el presidente Sebastián Piñera, en qué se parece, qué se diferencia con el de emergencia, bueno, el contexto, partiendo por el contexto, ¿verdad? Pero hay definiciones también que tienen que ver con las atribuciones y con las facultades de las que queda empoderado finalmente el Estado de Chile frente a esta declaración. Eso lo vamos a conversar con el abogado, doctor en Derecho, amigo de la casa, Luis Cordero. Luis, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lucho, bueno, las preguntas son más o menos esas, ¿verdad? La gente se pregunta primero qué significa en lo cotidiano, puesto en el contexto del manejo de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, esta declaración de estado de catástrofe. Bueno, esta es probablemente de los que yo tengo registro la primera vez que nosotros estamos frente a un estado de excepción declarado catástrofe vinculado a una crisis sanitaria. Nosotros tenemos una antigua regulación que siempre está pensada en las catástrofes naturales, esencialmente, no en este tipo. Y además tenemos una regulación relativamente antigua de estado de excepción. Pero la diferencia fundamental con el cual nosotros tuvimos con la declaración de estado de emergencia después del 18 de octubre es un estado de excepción que está focalizado exclusivamente en los temas de orden público y seguridad de la nación. En cambio, en los casos de estado de catástrofe tiene que ver con la asistencia que justifica, la intervención que justifica esa declaración. Lo que acaba de haber hecho el presidente o anunció el presidente es más o menos lo que hizo España con su estado de alarma, es lo que acaba de haber hecho Francia, es decir, son estados de excepción que pueden llegar incluso a los toques de queda. En fin, hay una serie de medidas porque por lo tanto el derecho a reunión y el de libre circulación van a ser los directamente afectados. Ya, ¿y cuáles son esos efectos en ese ámbito específico? Expliquémosle a las personas con pera y manzana. En ese ámbito específico, van desde el control de la zona. Todavía no sabemos qué zonas del país van a ser declaradas en estado de catástrofe. Pero uno ya pudiese sospechar de algunas, ¿verdad? Me parece que escuché al presidente hablar de todo el país, en todo el territorio nacional. No, si es en todo el territorio nacional por 90 días, lo que pasa es que hay acciones concretas, eso es lo que es bueno que Lucho nos explique, hay acciones concretas que se pueden tomar respecto de zonas en particular, ¿verdad? Más complejas. Efectivamente. Recuerden que producto de esto el mando pasa al jefe de la Defensa Nacional y además hay control de ingreso y salida en esa zona, porque en consecuencia los derechos que pueden ser afectados, que además están identificados en la Constitución, que es libertad de movimiento por un lado, ¿no? Y por el otro, el de reunión puede suponer incluso largos toques de queda, que es la única manera de poder mantener el aislamiento de las personas, que es lo que está detrás de esta crisis sanitaria. Nosotros vamos a aprobar por primera vez estas reglas en una crisis sanitaria. Estamos acostumbrados a aplicar estas reglas en incendios, estamos acostumbrados a ocuparlas en terremotos, en desastres naturales, pero no en una medida que implica una intervención de estas características sobre las personas. Lucho, perdona, hay un segundo. Esa declaración de un toque de queda, por ejemplo, no es obligatoria, no va exactamente de la mano ni aparejada, sino que se toma si se dan determinadas condiciones o circunstancias. Y en ese caso me imagino que tendrían que tienen que ver con algún grado de desacato por parte de la población de una medida de aislamiento, etcétera, ¿verdad? No es obligación que se tome. Pero más tiene que ver. Recuerda que en este momento estamos administrando varios instrumentos paralelamente. Efectivamente, el toque de queda supondría una decisión para que en determinados horarios o por prolongados tiempos, en el caso de Europa ha sido por prolongados tiempos, en los prolongados horarios, las personas no circulen por la ciudad, no utilicen los parques, etcétera. Pueden ser mecanismos más acotados, pero sí va a implicar patrullaje militar y policial en las calles para que eso se dé cumplimiento. Eso va a depender muchísimo de los niveles de intensidad. Esta es la gran prueba que nosotros tenemos en cómo vamos a tomar medidas de estas características con asesoría científica para que esas decisiones logren su efecto esperado.
O sea, focalizar ese tipo de medidas en aquellos lugares que efectivamente lo requieren y no dilapidar esfuerzos ni tampoco andar proyectando una imagen de país en estado de sitio donde no es necesario, digamos. Efectivamente. Uh-huh. Luis, estamos conversando con el abogado Luis Cordero, abogado constitucionalista. En lo que tiene que ver con un tema que ha estado dando vuelta, ¿no?, que es el de la fijación de precios. ¿Cuáles son las atribuciones que eventualmente el presidente podría tener con este estado de catástrofe en torno a la posibilidad, no sé, de fijar los precios del alcohol gel, de los productos de higiene que son directamente relacionados con la posibilidad de prevenir el contagio del coronavirus? No, lo que esencialmente hay es que existen facultades para ordenar almacenamiento, acopio y en general alimentos o bienes de primera necesidad para las personas. Primero, que esté garantizada la distribución de ese tipo de insumos, en el fondo, ¿no? Lo que hay es que hay unas normas que están, esto es bien técnico, pero que están en otra ley, que es para la declaración, que cuando se utiliza la ley de sismos y catástrofe, que es donde se sancionan especulaciones de precios. Pero directamente en este estado, en los estados de excepción, en este estado de excepción en particular, van a existir políticas de instrucción al mercado que supongan no alteración de precios, pero más que propiamente fijar precios, en el fondo, ¿no? Es evitar la especulación en una situación de catástrofe. Respecto de... Es una cosa distinta. Claro. Ahora, respecto de una serie de eventos masivos, la posibilidad de efectuar el plebiscito el 27 de abril se diluye absolutamente con el estado de catástrofe. Completamente. De hecho, o sea, claro. Porque una de las restricciones explícitas que la Constitución tiene, además de locomoción de reunión, y de hecho con la declaración de estado de catástrofe, las reuniones son autorizadas en sitios en específico. Yo creo que es imposible llevar el plebiscito a cabo con un estado de excepción, técnicamente hablando. Claro. Otro tipo de eventos, también comentábamos un rato el tema de la Teletón, por ejemplo, o el mismo fútbol profesional, todo ese tipo de situaciones también quedan eventualmente en entredicho o se pueden buscar algunas alternativas para realizarlo. Va a depender del nivel de restricciones que se impongan desde el principio. Si nosotros tenemos restricciones de locomoción, por ejemplo, hasta el Congreso podría haber perjudicado su funcionamiento. ¿En qué dimensión eso? Si hay restricciones de movimiento de un lugar a otro del país. Ajá. ¿Y por cantidad de personas, Lucho, también, o no? ¿Corre también, para el Congreso, o sea, que no puedan ser más de 50 personas en un mismo lugar? Eso sería más bien una medida sanitaria. Aquí es donde empiezan a mezclar el tipo de medidas que nosotros podemos adoptar en el contexto del estado de excepción con las medidas sanitarias. Ojo que las reuniones por número de personas es una atribución que hoy día con la alerta sanitaria ya se podían adoptar. Claro, pero por según ejemplo, lo que explicaba el ministro son autoconvocadas, o sea, no operaría, bajo esa lógica no funciona en el caso del Congreso. Lo que pasa es que el Congreso, más que el problema de reunión va a ser el problema del traslado. Si tiene restricción a la locomoción, y eso significa trasladarse de un lugar a otro. Esto probablemente también va a tener efectos en la presión por tener regulaciones telemáticas para organismos de estas características y puedan seguir adoptando acuerdos, en el fondo, sobre todo en organismos colegiados. ¿Cuál es el alcance? Perdona, sí, termina. El Congreso no tiene regla en la actualidad que le permita funcionar telemáticamente, en términos virtuales, por ejemplo. ¿Cuál es el alcance de la limitación al derecho de propiedad? Porque hemos hablado de la libertad de locomoción, la libertad de reunión, ¿verdad? Pero también está la opción de alterar el derecho de propiedad. ¿Cuál es el alcance exacto de eso? Mira, en principio, el hecho de que yo pueda alterar el derecho de propiedad está muy vinculado a los tipos de bienes que son básicos o de subsistencia. Por ejemplo, que los establecimientos de comercio de alimentos deban estar abiertos bajo determinados horarios y no alterar precios con ese propósito. Pero en este estado de excepción no hay potestades expropiatorias, por ejemplo. Pero sí no hay plena libertad de los establecimientos para poder desarrollar sus actividades. Y eso significa que sobre todo los bienes de primera necesidad
el Estado tiene facultades para poder realizar esas medidas intrusivas. ¿Cuánto es el nivel de medida intrusiva? Va a depender esencialmente de qué tipo de bienes y qué tipo de actividades sean las que se estén controlando. Se genera rápidamente una expectativa respecto del control de precios, por ejemplo. En este caso, Claro, sí se podría. Pero más que control de precios es evitar la especulación de esos precios. O sea, yo creo que hay que sacar la cabeza que estábamos hablando de fijación de precios, sino que esencialmente evitar la especulación de precios. ¿Y por qué vía se evita esa especulación? ¿Cuál es la medida que se adopta porque para...? Hay delitos que se gatillan a consecuencia de especulación de precios en estados de catástrofe. Ahora, esta ampliación o esta intervención sobre el derecho de propiedad, ¿verdad?, del que se habla, en este estado de catástrofe, ¿da, por ejemplo, como para que eventualmente el Estado se apropie, entre comillas, voy a usar el verbo apropiar a lo mejor indebidamente, ¿verdad?, de un espacio privado para transformarlo en un espacio público ante la necesidad de, ponte tú, convertirlo en un hospital de emergencia? Porque se ha hablado de arrendar hoteles. ¿Podrían no tener que pagarse por esos hoteles y en ese momento hacerse del espacio para el fin sanitario? Con este estado de excepción no. ¿Con cuál? Ojo. Ya. Hay una regla que es distinta, que es una regla mucho más intrusiva, que está pensada para catástrofes naturales, que es la ley de sismos y catástrofes, que es mucho más amplia. Pero con este estado de excepción, hipótesis de ocupación de espacios físicos sin contraprestación, es una hipótesis que no está regulada o permitida en estas reglas, en el fondo, en el estado de excepción que estamos declarando, que es un estado de excepción constitucional. Luis, desde el punto de vista informativo hacia la población, quizás falta entonces algún complemento en cuanto al tipo de medidas específicas que se van a plantear por parte de la autoridad, porque una cosa es la declaración de estado de catástrofe propiamente tal, pero la otra es ver en qué ámbito se van a estar implementando medidas al amparo de este estado de excepción. Yo creo que esencialmente el escenario más probable es que la libertad de locomoción sea la medida más drástica a la cual nosotros estemos sometidos en las ciudades en los próximos días. Y por una razón relativamente simple, es porque la política pública o la medida pública que se ha adoptado en situaciones similares en otras partes, utilizando un instrumento similar como más o menos el que estamos utilizando en la actualidad. Lo que es bien determinante, porque es eso probablemente lo que nosotros vamos a estar más expuestos. ¿Cuánta disponibilidad de, por ejemplo, espacios físicos, hospitales y ese tipo de situaciones? Es la conjugación de otro tipo de reglas. Eso hoy día, muchas de esas cosas se pueden operar con la alerta sanitaria, que le da muchísimas atribuciones excepcionales a salud, pero salud no tiene atribuciones para impedir y fiscalizar la libre circulación de las personas, por ejemplo. ¿No? Que solo lo permite un estado de excepción de estas características. Claro, y ahí podría entrar este concepto que se ha hablado tanto del lockdown o del cierre, entre comillas, de ciudades, básicamente a través de la restricción de entrada y salida de personas a ciertas zonas geográficas. Y por lo tanto, restringir fuertemente la libertad de circulación. Claro. Porque yo creo que eso es lo que uno tiene que ir mirando, porque uno de los efectos adicionales que tiene el estado de excepción es que el jefe a cargo de la zona tiene poderes directos de coordinación y de dar órdenes a los organismos de la administración pública. Entonces, tiene una capacidad logística que puede centralizar la gestión del conjunto de bienes y de recursos del sector público para poder hacerlo más efectivo. Cuando tengo alerta sanitaria, que era solo lo que tenía salud hasta ahora, solo podía coordinar los esfuerzos que estaban en su sector. No podía tener mecanismos logísticos un poco mayores. Ahora, ¿hay algo que te preocupe porque, claro, el papel puede ser muy claro en algunas cosas, ¿verdad? Pero también dejar un margen amplio a la discrecionalidad o eventualmente aplicarse mal o subestimar su aplicación o excederse en su aplicación. ¿Qué te preocuparía a ti en lo particular, Lucho, con el detalle que tú conoces de las normas en este caso? A mí lo que más me preocupa es que el nivel de restricción a la libertad de circulación es probablemente mucho más masivo de lo que nosotros hemos sido testigos hasta ahora. Nosotros lo que tenemos en la cabeza en Chile es la restricción a la libertad de circulación en toques de queda.
en momentos determinados, en la noche, por razones de seguridad, por los estados de excepción clásicos que hemos tenido. El reciente probablemente el que tenemos el 18 de octubre, pero sobre todo los anteriores. Nosotros tenemos un modelo de estado de excepción constitucional además que es de la Guerra Fría. Entonces, si ustedes se detienen por un minuto, estamos afrontando una crisis sanitaria, adaptando un estado de excepción para una crisis sanitaria. Eso es bien importante decirlo. Nosotros no tenemos pensado el modelo de estado de excepción y catástrofe para una crisis sanitaria. Nosotros estamos adaptando este estado de excepción a una crisis de estas características. Correcto. Yo creo que ese es el gran desafío. Y por lo tanto, la masividad del control de la circulación de las personas es probablemente el desafío principal. Lo que demostraron las experiencias, no sé, la española y la francesa, es que las medidas previas de autoconfinamiento de las personas no las cumplieron. Por lo tanto, el Estado tuvo que recurrir a los instrumentos más radicales para eso, ¿no? Alguien podría decir, el Estado tenía mecanismos alternativos para poder gestionar mejor sus recursos. Sí, podía ocupar otros mecanismos alternativos para gestionar logísticamente mejor sus recursos para una situación de estas características. Pero ninguna herramienta de las que hoy día tenía, salvo el estado de excepción, tiene capacidad para restringir tan masivamente la libertad de circulación como esta. Y eso es clave porque esta libertad de circulación, la restricción en la libertad de circulación, no es por razones de orden público, como históricamente estamos nosotros en la cabeza, en nuestra experiencia. Al contrario, estamos ordenaditos, como no creíamos que íbamos a estar en mucho rato. Entonces, el punto es que es clave en este momento, este es un caso de participación activa de la ciudadanía cumpliendo ese confinamiento. Porque además una de las atribuciones que tienen los estados de excepción es que el Estado pasa a tener la obligación de comunicar activamente en los medios de comunicación las medidas que se están adoptando, y los medios de comunicación tienen la obligación de transmitir gratuitamente esa información. Luis, sin ánimo de entrar a la dinámica del apruebo, el rechazo, la constitución nueva, la constitución vieja, lo que sea, pero da la impresión que esta contingencia en particular ha desnudado ciertas falencias de cómo nuestra Constitución permite que las autoridades hagan o no puedan hacer en situaciones como una crisis sanitaria, que no estaba contemplada o que no estaba prevista jamás en la cabeza del legislador, ni del constituyente, ni de nadie. Sí, o sea, de hecho, uno podría denominar que esta crisis en particular ha demostrado las grietas. Nosotros tenemos una serie de grietas. Yo quiero hacer el punto comparativo. Mira, España tiene en la Constitución una declaración que es el estado de alarma, que es lo que se ha declarado ahora. Una de sus hipótesis es catástrofe. La segunda de las hipótesis es crisis sanitaria, constitucionalmente, explícitamente. Y eso le permite al Estado disponer no solo de recursos, sino que además permite integrar las decisiones de la administración local, en ese caso autonómica y nacional. Y por eso Pedro Sánchez se ha transformado en tan protagonista, y por eso la oposición también ha terminado por apoyando sus medidas. Ese es, si uno tuviera que hacer el símil, el estado de excepción que nosotros debiéramos estar aplicando acá. Pero como no tenemos la causal de crisis sanitaria, estamos adaptando el estado de catástrofe. O sea, yo estoy pensando, Luis, por ejemplo, en todo por la polémica generada con las decisiones de los alcaldes para cerrar centros comerciales y que es una facultad presidencial, no pueden hacer los alcaldes. Entonces hay un montón de situaciones que colisionan, o de autoridades que colisionan en cuanto a los derechos para hacer o no hacer o tomar alguna decisión. Claro. Claro, pero este es un ejemplo donde en este tipo de situaciones tú concentras las facultades. Tú no, de hecho, el hecho de que los alcaldes estuvieran promoviendo cerrar separadamente, yo logro entender las razones políticas de eso, pero desde el punto de vista técnico era completamente absurdo, porque esta es una crisis sanitaria que no reconoce de fronteras municipales, ¿no? Y además, porque técnicamente la clausura de establecimientos, por razones de riesgo a la salud de las personas, en el decreto de alerta sanitaria es una facultad del Seremi de Salud. O sea, hoy día el Seremi de Salud, sin este decreto, podría haber ordenado el cierre de establecimientos comerciales por aglomeración de personas y producían riesgo en la salud de las personas. Ahora, por cierto, esto se desbordó, pero esto es un buen ejemplo que permite demostrar las grietas y que nos permite salir de la trampa también de que este tipo de situaciones excepcionales solo tienen que resolver problemas de seguridad nacional u orden público. Sirve para abordar también problemas de estas características. Y tu reflexión es correcta. Esto muestra
como la fragilidad y las grietas que tenemos, y que precisamente para este tipo de situaciones son las que sirven tener claridad a esas reglas constitucionales. Fíjate que la ley de estado de excepción constitucional, nosotros la tenemos, es una ley que no se ha actualizado desde los 90. Entonces no es una ley que tampoco hemos ido adecuando a nuestra realidad. Estamos muy acostumbrados a el temporal, el terremoto, pero no a esto. Pero no a esto. Bueno, nadie en realidad, ¿no? Entonces yo creo que este es quizá el gran desafío, el cómo hacer la logística pública y cómo insertar el efecto que tiene un estado de excepción para una cuestión que no tiene que ver con el orden público, que es lo que históricamente habíamos estado pensando. Ahora, si tú miras, nosotros en los últimos años hemos declarado muchas veces estado de excepción por catástrofe. Sí. En los últimos años, Bachelet y la administración Piñera en sus 2 administraciones la declararon. Claro que son ¿para qué? Para los incendios, para los mega incendios, para los temporales, para catástrofes de esas características y muy localizadas, no con esta masividad. Ya, atentos entonces a la buena ejecución de la medida en definitiva. Nada, este es un proceso de mucho ensayo y error, ¿ah? Y es un proceso que yo creo que requiere mucho, no solo de buenos salubristas, que yo creo que la cultura médica chilena los tiene, y yo creo que va demostrado estos días, sino que también de muchos ingenieros. La logística para poder llevar a cabo el conjunto de medidas que se deben adoptar requiere de mucho de eso, y menos abogados, creo yo, ¿no? Yo sé que me estoy autocastigando, pero yo creo que eso... No, pero en estas situaciones en particular sí requerimos a los abogados para que nos expliquen un poquito cuáles son los alcances de estas decisiones y qué es lo que puede o no puede pasar en función de lo que el presidente ha anunciado hoy con el estado de catástrofe. Luis Cordero, abogado constitucionalista, muchísimas gracias por esta conversación.